Y el gobierno ratificó el acuerdo alcanzado entre la Cámara de Diputadas y Diputados, también el Senado, para priorizar 31 iniciativas legales en materia de seguridad. Esto con el fin de enfrentar la crisis que afecta al país en esta materia. Para analizar este tema, este acuerdo, también las divergencias que han surgido en algunos sectores, estamos con el presidente de Revolución Democrática, senador Juan Ignacio Latorre. Senador, ¿cómo está? Muy buenos días. Senador, ¿nos escucha? Hola, buenas. No escucho. No tengo audio. A ver, ¿nos escucha ahí? Ahí sí. Perfecto. Ahí sí lo escucho. Perfecto. ¿Cómo está, senador? Gracias por acompañarnos. Bien, buen día. No, gracias a ustedes por el contacto. Muy buenos días, gracias por estos minutos y analicemos lo que es finalmente este acuerdo. ¿Qué se puede esperar de este acuerdo entre colegislador, entre ambas cámaras y por supuesto también el debate, un tema tan fundamental como es el combate a la delincuencia, el narcotráfico, la seguridad en general? A ver, es un acuerdo, primero para aclarar, la gente que nos está viendo, es un acuerdo de priorización de proyectos de ley, de muchos proyectos de ley, estamos hablando de 31, si no me equivoco, y a sacarlos en 3 momentos, por decirlo así. Unos muy en pocas semanas, que ya están bastante avanzados en su trámite y por tanto es el compromiso de votarlos luego. Luego hay otros que se puso un plazo de alrededor de entre 75 días y 120 días como máximo para despacharlo, es decir, que pase todo el trámite en las 2 cámaras, comisiones mixtas, etcétera, que son proyectos tal vez un poco que van más en su etapa inicial de tramitación, pero así todo es sacarlos luego, y otros de aquí a fin de año, ¿no? Ese es como el compromiso, es más bien un acuerdo de priorización legislativa, de que se tramiten de manera más rápida, y ahí sí poner una atención, un ojo, digamos, yo al menos lo levanto esa alerta de que cumplamos esos plazos que son, ojo, plazos autoimpuestos, o sea, no es que el gobierno le ponga sí, claro, urgencia. Una urgencia especial, sino que son plazos autoimpuestos, pero que en esos plazos podamos tramitar bien los proyectos, se puedan escuchar distintas voces, hay voces críticas a veces de los proyectos del mundo especializado, del mundo académico, del mundo de los derechos humanos, etcétera, de las mismas instituciones afectadas, que es lo que no ocurrió con la ley Naim Retamal. Esa fue una de las críticas que nosotros levantamos, que se legisló muy a la rápida sin escuchar, ¿no? Sin escuchar y más por esto de hacer un punto político, digamos, para rechazar las indicaciones del Ejecutivo. Bueno, todo lo que ocurrió en esa tramitación en muy poco tiempo en la Comisión de Seguridad del Senado, ¿no? Que preside Felipe Kast, que escuchó a 2 o 3 personas y nada más, cuando habían muchas voces que tenían reparos y que se pudo haber sacado un buen acuerdo, un buen proyecto. Entonces yo acá en esto, la idea es sacar política de Estado, ¿no? Como el acuerdo entre ambas cámaras y el gobierno en el rol de colegislador, pero sacar buenos proyectos, porque estas son leyes de aplicación permanente. Entonces, no por ir a la rápida, tú puedes de pronto cometer errores legislativos, dejar algo ambiguo, dejar algo que no cumple, por ejemplo, estándares que Chile ya tiene, compromisos de derechos humanos, y que después tengas que arrepentirte o que vayan al Tribunal Constitucional y el Tribunal baje algún artículo. O sea, la idea, creo yo, es hacer una buena legislación en tiempos más rápidos, implica sesiones especiales, sesiones extraordinarias, etcétera, y tenemos toda la disposición para sacar adelante esa agenda. Claro, y ese es un punto, porque es ineludible recordar lo que sucedió durante 2 semanas entre el Senado, la Cámara de Diputadas y Diputados con una serie de proyectos, entre ellos Naim Retamal, pero también antiextorsión, antisecuestro, que se legislaron de una manera bastante acelerada, bueno, también por la contingencia y por el compromiso que se dio desde el legislativo. Sin embargo, hubo quizás 2 momentos en esa discusión. En los primeros trámites, digamos, o la primera parte en la Cámara de Diputados, que fue muy ágil, muy rápido, y luego en el Senado, cuando especialmente en el proyecto Naim Retamal dijeron, a ver, vamos a esperar un poco. Y hubo una crítica, de hecho, por parte de diputados y diputadas de la oposición con respecto a no seguir esa velocidad que había impuesto, digamos, la Cámara de Diputadas y Diputados. Finalmente en el Senado como que se puso una pausa. Igualmente ahí hay una crítica que usted hace al presidente de la Comisión de Seguridad en términos de haber escuchado a 2 personas y rápidamente despachar ese proyecto de la comisión. Digamos, igualmente fue rápido. Aquí hay una mirada distinta con respecto de aquí a fin de año, en términos de los proyectos. Claro, son 3 tiempos, unos más rápidos, otros medio tiempo y otros de aquí a fin de año. Porque considera proyectos nuevos también, ingresados, por ejemplo, por moción parlamentaria o mensaje presidencial, o ya son los que están
en trámite, digamos. Hay un listado de proyectos que se consensuaron y eso implica mociones y mensajes, Perfecto. pero también compromisos del Ejecutivo de indicar algunas mociones, porque tal cual como vienen, hay una opinión, por lo menos desde el oficialismo, que no vienen bien. Y hay otros que son crear una institucionalidad nueva, que por ejemplo el Ministerio de Seguridad Pública, que es Sí. algo muy importante, Que ese no que no por debería el ser hecho de que tan se... lento el trámite, porque hay bastante consenso, ¿no? O por lo menos eso se siente desde los distintos sectores políticos. Claro, hay consenso. El tema es que es una institución permanente y por Sí, tanto al crear una institución nueva no es de artículo único, o sea, hay muchos claro, claro. elementos y aspectos financieros, por tanto tienen que, y por eso es que el compromiso de ese proyecto, si no me equivoco, es sacarlo de aquí a 120 días. Tengo el listado ahí, no me aprendí de memoria, porque son algunos a fin de año y otros Sí, son de claro. aquí a 120 días y otros son de aquí a pocas semanas más. Entonces... ese es un proyecto, por ejemplo, importante. Otro que tiene que ver con las atribuciones de alcaldías y gobiernos regionales, que por un lado se le traspasan más recursos, que Ujú. muy bien, pero también hay atribuciones, hay competencias que ellos hasta el día de hoy no estaban acostumbrados a tener, no estaba en su cultura Sí. organizacional encargarse de la seguridad O pública de sea, la manera como se les la está norma no le pidiendo. habilita, digamos. No La están norma no le, habilitados legalmente, digamos. Claro, y lo que tienen los municipios son oficinas de seguridad pública, son estos Sí. patrullajes que son complementarios, pero de alguna manera acá se pide de pronto una coordinación un poquito mayor con las policías y eventualmente entrar en elementos que tienen que ver con incivilidades, por ejemplo, que se cometen en la fiscalización de incivilidades en las Ujú. propias comunas, y eso ya implica otra preparación de sus funcionarios, equipamiento, bueno, distintas capacitaciones, etcétera. Eh, y lo mismo el rol preventivo, que eso sí ya lo vienen haciendo, ¿no? Ahora, usted lo decía, senador Latorre, tomarse el tiempo para sacar buenas leyes, entendámoslo así. Sacar buenas leyes que, claro, uno diría, hay un consenso en términos de que se necesitan mayores herramientas para poder combatir, insisto, el crimen organizado, narcotráfico, para generar seguridad. Ahora, en la forma se ve el disenso, digamos, en términos de sacar estas buenas leyes. ¿Cómo cree usted también que va a seguir estos 75, 150, 365 días que se ha ido fijando en estos 31 proyectos de ley cuando, lamentablemente, esperemos que no sea así, evidentemente, ocurran hechos de sangre, como sucedió, por Mm. ejemplo, con la situación de las últimas semanas con esta tramitación express de proyectos de ley tras la muerte de de una funcionaria de Carabineros, no solamente si hay un hecho de sangre relacionado con Carabineros, sino con personas que lamentablemente se da en una crisis de seguridad que se vive en Chile. ¿Cómo se va a poder ir cotejando eso? La contingencia con la cabeza fría, digamos, para poder legislar buenos Mm. proyectos de ley. Sí, yo creo que el mensaje a transmitir, porque todos los días, lamentablemente, nos estamos encontrando con episodios brutales que conmocionan al país. Ahora mismo, ustedes mismos estaban mostrando una pelea familiar que termina en el asesinato de una Sí, persona en un bus, digamos, en Peñaflor, ¿no? claro. O entiendo una noticia que salió hoy día que encontraron una Maipú. cabeza en Maipú, fuera de unos departamentos sociales. Entonces son cosas que efectivamente eh, es como que te vas acostumbrando a que todos los días hay homicidio. Ayer mismo un operativo y disparos a carabineros en Santiago. Al parecer, menos mal, no hay heridos de carabineros, hay detenidos, etcétera. Entonces, Sí. todos los días nos estamos acostumbrando a los balazos, ¿no? A los homicidios, los asesinatos, etcétera, y es una mala costumbre porque vas naturalizando la pérdida de la vida, digamos, ¿no? Como que fuera algo normal, como que fuera algo ya parte del escenario y del paisaje nacional, digamos, porque vamos aumentando efectivamente los homicidios, ¿no? O sea, el año pasado fue un año alto en homicidios y ya lo que va de año también. Por tanto, yo diría dos cosas. Uno, las leyes en sí mismas no hacen que esto se vaya a disminuir. O sea, la aprobación de una ley, por más rápido que tú la saques, no es, o sea, eso no va a generar como consecuencia que disminuyan Mm. las tasas de homicidio. La experiencia comparada indica, y por eso digo legislar bien, porque son leyes permanentes del Estado, digamos, de la República, es dotar de mayores herramientas al Estado para combatir estas distintas manifestaciones de violencia, delincuencia, crimen organizado, narcotráfico, etcétera,
pero la evidencia comparada indica que esto tiene que ir acompañado de buenas políticas públicas. O sea, la pura legislación no basta, Claro. o la pura herramienta no basta, o el puro aumento de penas, si tú quieres, no basta. Yo digo, a ver, está bien subir las penas por homicidio, porque lo que fue ocurriendo en Chile, que creo que fue una mala señal por muchos años, se subió mucho las penas de los delitos relacionados con la propiedad, con las cosas, pero quedó muy bajo en comparación el delito contra la vida. Entonces, al parecer, en esta sociedad valoramos más el que se robe un robo, digamos, ¿no? Eso tiene una pena a veces más alta que el matar a una persona, digamos, ¿no? Entonces, hoy día se está equiparando eso. Pero bueno, ya, eso está ok. Pero el solo aumento de pena no hace que esto disminuya. Por tanto, acá esto tiene que ir de manera complementaria, por ejemplo, con el plan que está levantando el gobierno ahora de las comunas, donde va a haber una intervención especial de calles sin violencia. Después hay otro conjunto de comunas, que esas son cerca de 40, 40 y tantas comunas, y después hay otro conjunto de comunas, 120, donde se va a enfatizar el rol preventivo en esas comunas. Y bueno, y además hay otras herramientas que tienen que ver, que es algo que tal vez no se ve mucho en los medios de comunicación, que es la persecución del dinero, ¿no? De las bandas de crimen organizada, de cómo consiguen las armas, de cómo se trafica droga a gran escala, y eso tiene que ver, por ejemplo, con el fortalecimiento de las aduanas, del servicio de impuestos internos, de unidades especializadas en fiscalía que puedan perseguir esos casos, porque son investigaciones, es algo mucho más silencioso, es algo mucho más eh, que si se hace una intervención y que después de un tiempo tiene un resultado, de desbaratar una banda y decir, mira, detrás de estos disparos en una población, resulta que hay toda una organización criminal y hay cabecillas que, que se lograron desbaratar o se logró perseguir el dinero, digamos, ¿no? Y por lo tanto cortar ese flujo para esa organización. Entonces, son cuestiones mucho más complejas, más integrales que solo Claro. el sacar adelante leyes a la rápida, digamos. Ese es mi punto, porque además para no venderle humo a la gente, si yo creo que esto, hay experiencia comparada donde hay países que han logrado disminuir las tasas de homicidio y las armas, la circulación de armas en la población civil, pero con planes bien focalizados, con intervenciones integrales, con recursos, con una coordinación de los municipios, con las policías, con el gobierno central. O sea, acá tiene que colaborar toda la institución del Estado Ujú. en el combate a la crisis de seguridad pública que estamos viviendo. Sí, yo le preguntaba cómo se puede desarrollar este fast track, como se ha denominado, o este trámite con velocidad, pero pausado, pensando en buenas leyes y reforzando y finalmente fortaleciendo la institucionalidad para que las políticas públicas puedan actuar. Si la ley por sí es un elemento, es una herramienta. En eso estoy de acuerdo. Ahora, con la contingencia, ¿cómo se puede manejar con la contingencia, el trabajo con la contingencia? Pero también dentro de las miradas dispares, de las divisiones, por ejemplo, que se han hecho notar en el oficialismo en términos de seguridad. No en la seguridad sí, digamos, si uno entiende de que en todos los partidos del oficialismo están todos por generar un ambiente de mayor paz, también paz social, Mm. pero en la forma, por ejemplo, lo que tiene que ver con agentes del Estado, y usted decía el proyecto Nain Retamal en su minuto, ahí claramente se notó una diferencia sustancial entre el socialismo democrático y Apruebo Dignidad. ¿Cómo también se va a manejar eso y desde el orden que tiene que hacer quien ratifica este acuerdo, que en este caso es el colegislador, el Ejecutivo? Sí, a ver, hubo un proyecto con diferencia efectivamente entre la coalición de gobierno, que es el Que Nain está bien que Retamal. Los existan las otros, diferencias también, si para eso hay que conversar en el Congreso, para eso está, digamos, la instancia, lógico. claramente, y porque además uno ve que hubo un proyecto, pero los otros cinco que usted hablaba, ¿no? Extorsiones, secuestro, crimen Claro, organizado, perfecto. armas, los otros cinco proyectos que votamos esa semana fueron aprobados, Claro. no sé si por unanimidad, pero por una Pero una amplia mayoría. Ahora, amplia por eso mayoría. yo le hablaba de agentes del Estado, en este caso policías, por poner directamente, en términos de que cuando se habla de agentes del Estado en algún tipo de proyecto para fortalecer, para dar más herramientas, ahí se genera una división importante en el oficialismo, por lo menos eso se ha notado. Ahora, tienen que haber diferencias. El problema es que en el caso de Nair Retamal se dio una situación que igualmente se critica desde el socialismo democrático. En el Senado se dio un acuerdo entre los partidos de oposición
parte del oficialismo y el gobierno, acuerdo que en uno de los puntos del proyecto, no todo el proyecto Nain Retamal, pero sí en uno de los puntos de la Cámara de Diputados, no pasó por lado del oficialismo. Sí, y eso, a ver, yo diría una explicación ahí bien concreta. Sí. Ese era un proyecto que no era del Ejecutivo, era una moción parlamentaria que el Ejecutivo nunca le puso urgencia. El Ejecutivo también tenía reparos respecto a cómo se estaba tramitando ese proyecto de ley y a la manera en cómo salió de la Cámara de Diputados, y el Ejecutivo tenía la esperanza de mejorarlo en el Senado, por eso el acuerdo que se llegó un poco a la rápida también, dado el hecho Sí, que claro. había ocurrido recientemente, el asesinato de la carabinera. Se legisló en semana distrital, bueno, y el Ejecutivo tenía la esperanza de mejorarlo en el Senado, presentó indicaciones en el Senado, y la Comisión de Seguridad del Senado, donde preside Felipe Kast y es mayoría a la derecha, las rechazó, y por tanto, en la opinión nuestra, ese proyecto de la Comisión de Seguridad salió más malo de lo que venía de la Cámara de Diputados, y esa era una Ahora, a opinión no juicio solo del de gobierno Aprobodignidad. salió mejor de lo que podría haber llegado originalmente al Senado. Entonces ahí hay una mirada distinta. Claro, ahí había miradas distintas, pero ojo, esta era una opinión compartida por senadores también del socialismo democrático y de la democracia cristiana. O sea, no era una opinión solo de Aprobodignidad, también era una opinión del Ejecutivo. O sea, el proyecto venía malo de la Comisión de Seguridad del Senado y se logró a última hora, y por eso también a la rápida, Sí, sí. en la misma sesión, mientras estábamos votando en general el proyecto, había una negociación paralela entre el gobierno y la oposición para intentar mejorarlo, y se logró atenuar en parte el proyecto, pero creo que fue una mala tramitación. O sea, si uno mira la perspectiva, el hecho de no escuchar, no se escuchó a Carabineros, no se escuchó al Ministerio Público, no se escuchó a Policía de Investigaciones, no se escuchó a Gendarmería, no se escuchó al INDH, no se escuchó a Amnistía Internacional, no se escuchó a representantes de los 90 penalistas que decían este proyecto tiene problemas. Entonces, Sí. a eso me refiero con la crítica en la manera de legislar a la rápida y tratar de hacer puntos políticos más que sacar una O sea, política de digamos que las Estado. Nosotros diferencias tenemos las diferencias se dan obviamente por el contenido, pero finalmente por cómo se aborda el contenido y los tiempos en que se aborda el contenido. Esa es su juicio. claramente, Ya. porque uno siente que acá hay una especie de encajonamiento y decir, mira, hay que dar una señal a la galería porque la ciudadanía está pidiendo señales, pero el contenido, no, el mundo especializado te está diciendo que no viene bien. Entonces tú dices, bueno, las leyes no son simplemente para dar señales a la galería, las leyes son de aplicación permanente y la idea es sacar buenas leyes. Entonces ahí tuvimos una diferencia, efectivamente, pero fue un proyecto. Yo lo que espero en que la agenda que se ha logrado consensuar, eh, una, no sea tan controvertida como ese proyecto, y si hay elementos controvertidos, bueno, que logremos procesarlo, y por eso se dieron ciertos tiempos, que tiempos, insisto, que son autoimpuestos. O sea, Ujú. uno los puede ir manejando en el camino con la voluntad de sacarlo, y nosotros tenemos toda la disposición, por ejemplo, de sesionar de manera extraordinaria días distintos a los que sesionamos normalmente. Yo lo he dicho, el Senado sesiona solo 2 tardes en la semana para sacar proyectos de ley de la tabla, y podríamos perfectamente sesionar un tercer día o más días legislativos de comisiones, eso, toda la disposición, pero hagamos bien las cosas, ¿no? Escuchemos, hay gente muy buena en Chile que viene investigando esto, que tiene experiencia comparada, que dice, mira, esto sirve, esto no sirve. Escuchar a las propias instituciones afectadas, que tú quieres hacer cambios. Si no haces un trabajo prelegislativo con esas instituciones, después vas a tener resistencia de esas instituciones. Entonces, el sacar ley por sacar ley en este fast track para decir en la cuenta pública del presidente del Senado, senador Coloma, decir, mira, saqué tal, iguales proyectos, la verdad es que eso no tiene mucho impacto. Saquemos buenas leyes con el mayor consenso posible, y las diferencias que hayan desde el punto de vista democrático, bueno, que se zanjen democráticamente votando, digamos, eso no hay problema, ¿no? Sí. Pero no le vendamos humo a la gente de que por el solo sacar leyes esto se va a disminuir. Acá tiene que haber un complemento de políticas integrales. Y pongo un punto, si me permites, muy cortito. Acá se necesitan recursos. El gobierno está incorporando 1.500 millones de dólares en régimen que se sacan por ahora del Tesoro Público, pero que tienen que ser integrados de manera permanente al presupuesto, y eso implica recursos permanentes, ¿no? Ingresos permanentes. Y eso es un pacto tributario, que se está conversando en un pacto tributario. Pero esta semana deberíamos votar royalty minero, Ujú. que, entre otras cosas, le entrega recursos a las regiones y a las comunas, muchas de las cuales tienen problemas importantes desde el punto de vista de sus indicadores de vulnerabilidad social y delictual, y por tanto podrían hacer un esfuerzo mayor en términos de prevención,
y de contención del delito. Y eso implica recursos. Y ahí quiero ver también a la derecha en su disposición a un fast track para sacar adelante un proyecto minero de royalty que viene hace mucho tiempo discutiéndose y que es urgente sacarlo, y además es muy responsable, es muy acotado. No estamos hablando de una cosa desproporcionada, que además incluso muchas mineras están de acuerdo. El problema es cómo va a votar la derecha, si va a poner resistencia o no. Entonces, acá tiene que haber consistencia en el debate. Si queremos mayores herramientas del Estado, queremos mayor presencia del Estado para combatir el narcotráfico y la delincuencia desde sus distintas dimensiones, también desde la prevención social, esto requiere recursos permanentes, y eso es impuestos. Royalty es una vía, y además hay que retomar la discusión sobre reforma tributaria. Senador Juan Ignacio Latorre, como siempre, senador, muchas gracias por acompañarnos esta mañana. Que esté muy bien. Muchas gracias a ustedes, que estén bien, buen día. Buen día, buena semana. Nos vemos.